de la 100.5. Oye, mañana se cambia la hora, es importante también decirlo y advertirlo. Sí, y la discusión, hay una larga discusión. Todos los años se repite la misma discusión. A ver, son 8:07 de la mañana y dos cosas. Primero, se acabó el misterio, que no sé si tenía tanto misterio, pero se acabó el misterio. El Frente Amplio finalmente nominó formalmente a Gonzalo Vintel como su candidato presidencial. Vamos a profundizar sobre eso. Pero también ayer la destitución de la senadora Isabel Allende es un golpe muy fuerte para el Congreso, es un golpe fuerte para el oficialismo, es un golpe muy fuerte no solo para el socialismo democrático, probablemente para la izquierda, porque la familia, el apellido Allende tiene un peso y una raíz histórica y de muchísima fuerza, digamos, en ese mundo. De eso y más queremos conversar esta mañana con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, que le damos la bienvenida y le agradecemos su disposición. ¿Cómo le va, Constanza? Hola, muy buenos días. Muy Aquí bien con por acá. Constanza Santamaría también. Tocaya. Sí, ¿Cómo sí. está? ¿Cómo está, Constanza? Buenos días. Me han confundido algunas veces en entrevistas. ¿En serio? Rafael Cavada una vez me dijo, muchas gracias, Constanza Santamaría. Oiga, Constanza, bueno, partamos vamos a hablar ya, por supuesto, de la designación y la proclamación, que hay quienes sostienen que se vio como un poco opacada con esta noticia de la destitución de Isabel Allende, pero llama la atención y quiero preguntarle a ustedes cómo responde hay críticas por parte de algunos miembros del Partido Socialista al Frente Amplio, una sensación de que hay algo de responsabilidad aquí del gobierno del presidente Gabriel Boric por haber llevado adelante la fallida compra de la Casa de Salvador Allende. Y me llamó la atención ayer el diputado Daniel Melo del Partido Socialista, que dijo: hoy la extrema derecha, con el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando. Se refiere a dos ministros que fueron designados por el presidente Gabriel Boric. ¿Se sienten responsables ustedes de alguna manera por la destitución de Isabel Allende? No, a mi juicio no nos sentimos responsables, pero quisiera partir primero mencionando cuál es la posición política del partido. Nosotros, si bien respetamos la autonomía del Tribunal Constitucional, ese es un tribunal que falla también con varios elementos sobre la mesa y a nuestro juicio nosotros como partido discrepamos de la decisión tomada por el tribunal. Es posible que luego venga una sentencia que explique, y son precisamente los miembros del tribunal los que tienen que explicar la decisión, pero es un caso complejo. Es un caso complejo no porque yo lo opine, sino porque la Contraloría General de la República y también la Cámara de Diputados han tenido otra lectura jurídica sobre un caso específico que es complejo y por lo tanto... Constanza, pero solo para poner juicio, el punto ahí, hay una... Constanza. Sí, pero es que para poner la diferencia es un tema complejo, me gustaría poder... Sí, por favor, pero era para poner la diferencia entre lo que dice la Contraloría, que no es contradictorio con el haber violado el artículo 60 de la Constitución. Son dos cosas distintas. La Contraloría lo que dice es que aquí no se completó la venta del inmueble, el traspaso del inmueble, porque en Chile se necesitan dos instancias para que eso ocurra. Y aquí no ocurrió la segunda, que es la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Pero no desmiente que se celebró el contrato. De la defensa y por lo tanto esa es la diferencia que tenemos. No, malamente se pudo haber buscado un ánimo de lucro cuando todavía ni siquiera se había conformado el acto jurídico. Eso es debatible, por eso digo que tiene que ver con una discusión que es debatible. Ahora, además, al ser órganos autónomos, cada magistrado tiene también libertad y autonomía para tomar definiciones. Acá nosotros no tenemos una línea directa porque tampoco corresponde con los ministros y ministras, y por lo tanto creo que ahí lo que hay que esperar es ver también la sentencia. Nosotros no la compartimos, no compartimos políticamente los elementos del fallo, y ahí también dos cosas. Uno, valorar ¿qué es lo que no comparten del fallo? a la senadora Allende, sí, en términos políticos. Es una senadora que ha peleado por la democracia, que ha estado hace muchos años trabajando por el país, y también
con la mezquindad de algunos sectores que intentan con una discrepancia jurídica tratar de manchar a una familia completa, sobre todo el Constanza, legado del permítame. expresidente Allende, que para nosotros sigue intacto, sobre todo por su respeto irrestricto a los derechos humanos y también por todo el Sí, legado Constanza, que ¿me su gobierno permite? nos dejó. Sí. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Entiendo que usted hace una defensa cerrada a la senadora Allende, pero bueno, primero usted dice, no compartimos los argumentos del fallo. El fallo no lo conocemos todavía, digamos, Eso dije. ¿ya? De Pero hecho, me gustaría, sí, pero el no, de punto, hecho partí diciendo, políticamente, ya, nosotros perfecto, hoy día, con los antecedentes que tenemos una discrepancia. Esperaremos a ver cuáles ya. los Lo argumentos que me del fallo de la llama, sentencia que sí, todavía no se conocen. lo que me llama la Eso dije atención, explícitamente. ya, lo que me llama la atención es lo siguiente, que aquí hay un artículo de la Constitución, el artículo 60, que prohíbe formalmente, explícitamente, no es tácitamente, no es una interpretación, es explícitamente que los parlamentarios puedan tener negocios con el Estado. Ese es el dato. Y por lo tanto, aquí más que político es un concepto jurídico. O sea, es respetar lo que señala la Constitución. Entonces, ¿por O qué sea, son ambas cosas, porque voy a ser bien clara. Hay ciertas interpretaciones que precisamente como no se terminó de celebrar el contrato, Pero es que sí y como ese contrato una además tenía que ver compraventa, con ciertos elementos sobre Constanza, yo lo la entiendo, y por eso compraventa, lo que estoy diciendo es que es un que se caso firmó. complejo, que requiere ciertas miradas y que nosotros acá también vemos que hay un cierto aprovechamiento político, particularmente por la familia Allende, que a nuestro juicio también podemos esperar ciertas evaluaciones, ver ciertos elementos, pero se ha visto un proceso de buena fe donde además el contrato no terminó de perfeccionarse. Entonces acá no ocurrió lo que se señala que ocurrió. Entonces, jurídicamente es importante que hay distintas miradas, la Contraloría también lo dice precisamente porque el contrato no se perfecciona, pero más allá de eso, nosotros también podemos tener una visión y además respetar la autonomía del tribunal, que es parte de lo que Sí. partí diciendo. Yo respeto profundamente las instituciones de la República. Creo Ahora, que en el caso del Tribunal Constitucional uno puede hacer un análisis también, como lo hemos hecho en otros fallos, también como en el caso de la pastilla del día después u otros, donde uno también puede decir, esta parte me parece que puede tener estos otros argumentos. Bien. Porque hay otros organismos que también han planteado sus distintas posturas. Entonces, creo que no es malo que podamos dar un debate de ideas sin desconocer el cumplimiento del fallo, que es algo que en ningún caso hemos llamado a hacer. No, la pregunta es si finalmente, porque tanto la vocera de gobierno ayer como varias voces del Frente Amplio, también algunas de gobierno, cuestionar la manera en que opera una institucionalidad como el Tribunal Constitucional, en el que además hay dos votos de dos integrantes del Tribunal Constitucional que son cercanas al Frente Amplio. Cuestionar esa decisión corresponde, no es que las instituciones tienen que funcionar. Es que no estoy cuestionando al tribunal. Lo que estoy diciendo es que puedo no estar tan de acuerdo con una postura porque hay que ir revisándola en torno a varios elementos, porque el Tribunal Constitucional revisa de una forma distinta a otras causas. Yo dije también hay que esperar la sentencia, que es donde aparecen los argumentos. Yo hoy día simplemente tengo el titular de lo que ocurrió y con los elementos que nosotros tenemos creemos que es admisible otras lecturas sobre esta misma situación. Eso no me parece que va en contra de respetar las instituciones. Ya, Parto perfecto. diciendo hay que respetar la autonomía del tribunal. Son precisamente los miembros del tribunal los que tienen que justificar su votación. Hoy día, con los elementos que tenemos, nosotros al menos como partido no lo compartimos, pero precisamente porque valoramos la autonomía, tampoco corresponde que se diga que el Frente Amplio es el que tomó esta decisión, porque acá hay magistradas que merecen mi respeto también y por lo tanto esperaré a cuál es esa argumentación. Y en términos políticos, estamos conversando con la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Constanza, en términos políticos, hay varias hoy día cartas, hay columnas hablando del daño que esto significa para la familia Allende, para la memoria de Allende, y apuntan al propio presidente Boric por este daño. Hay una carta de Christian Stewart de Idea País, hoy día en el Mercurio, muy cortita, que dice: en 52 años nadie había hecho tanto daño a la familia Allende como el gobierno del presidente Boric. Una paradoja que solo la ineptitud de 17 abogados pudo lograr. Vaya forma de Boric de honrar a su más
íntimo referente. ¿Qué responde a eso? Creo que ya se ha dicho varias veces públicamente, pero también con medidas concretas, que acá hubo una desprolijidad y un error que tiene que también tener responsables, pero creo que también tratar de buscar un elemento en el gobierno del presidente también y en la lectura que tenemos sobre el presidente Allende, me parece que es buscar también como una lectura adecuada para tratar de mancillar un recuerdo que a nuestro juicio es imborrable. Un error jurídico creo que no es comparable a un nivel de presidente que también significó para la historia de nuestro país en términos democráticos, en la referencia internacional, y por lo tanto creo que también se han tomado las medidas serias y responsables respecto a quienes cometieron este error, pero en ningún caso es el presidente Boric el responsable de aquello. Sí, hay también voces del PS que están pidiendo que salgan más personas, digamos, por este caso. Pero vamos a la proclamación de Gonzalo Vinter en el día de ayer. El Frente Amplio se dio su tiempo para tomar la decisión. ¿Por qué demoraron tanto, Constanza Martínez, en finalmente nombrar? ¿Y por qué aterrizan en la figura y en el nombre de Gonzalo Vinter? ¿Era el único disponible? No, de ninguna manera. Porque de hecho nos demoramos tanto porque era siempre uno de nuestros principales liderazgos. Hace ya 2 años que sonaba su nombre como posible abanderado. Gonzalo fue electo el día de ayer por unanimidad, en momentos en donde rara vez uno ve que un partido político toma una decisión unitaria, además teniendo menos de un año de vida. Hemos logrado tener un partido que hoy día es más fuerte, es más unitario y que tiene una candidatura propia clara, competitiva y que también representa muy bien al partido. Nos demoramos lo que había que demorarse. No sé por qué hay que pautearse con tiempos ajenos. Hay candidatos que llevan 4 años haciendo campaña y siguen en la misma, no queda claro con quién gobiernan. Y nosotros al menos tuvimos un proceso que fue muy debatido, que tuvo a toda nuestra militancia muy activa, de norte a sur, que tuvimos un proceso programático y que donde además fue el propio partido el que aclamó a Gonzalo Vinter. El comité central anterior fue muy claro que fue precisamente todo el partido el que propuso el nombre de Gonzalo. Pero el A hecho nosotros de sí nos que... importan los temas personales. Constanza- Creemos que lo personal es político. Gonzalo hace muy poquito había sido padre Por eso de su primer hijo, por eso le costó y por eso convencerlo. también la conversación tuvo que ver con que pudiéramos dar también soporte y contención a todo ese proceso que a nosotros nos parece que es del todo lógico ponerlo sobre la mesa. Usted dice que en los temas personales se sabe, entiendo yo, bueno, se sabe que Gonzalo Vinter acaba de ser papá y entiendo yo que eso era uno de los argumentos que a él lo tenían poco convencido de aceptar. Entiendo que él nunca quiso y lo que le quiero preguntar es ¿cómo lo convencieron? Fue el partido el que lo convenció. Sí, pero ¿cómo lo convenció el partido? Pues usted es la presidenta del partido. El partido No, por es eso. un conjunto. El comité central pasado, lo comento, ahora sí podemos decirlo con mucha claridad. El anterior al que tuvimos el día de ayer fue un comité central muy, muy emocionante, muy honesto, donde todos los sectores del partido aclamaron de forma muy clara a Gonzalo, precisamente por lo que él mencionaba ayer, por la necesidad de poder ir a defender nuestras ideas, pensar un modelo de desarrollo que permita volver a crecer, pero volver a crecer en nuestro siglo y no con fórmulas añejas, el poder pensar también en cómo la desigualdad en Chile sigue siendo una herida que tenemos que poder reparar, y en eso el partido fue muy, muy explícito, muy claro. Fue unánime la decisión del día de ayer, pero que también se había expresado en el Comité Central pasado y por lo tanto en nuestras conversaciones con el diputado
también estuvieron sobre la mesa el que hoy día somos un partido nacional, Sí, el partido Constanza. más grande de Chile, que tiene una expresión regional en cada uno de los rincones de nuestro país y que hoy día está más fortalecido y que también lo convoca a Constanza. poder liderar este proceso. Sí, también me imagino que en el debate tienen que haber salido cuál va a ser la línea estratégica del Frente Amplio en esta vuelta, porque a diferencia de la elección anterior, hoy día ustedes son gobierno. Uno de los propios es el presidente de la República. Por lo tanto, esa línea de cuánto diferenciarse para poder plantear una agenda que quizá el Frente Amplio llegó con ese ímpetu original, la realidad política hizo que tuviera que acomodarse al nuevo, digamos, a lo posible. Entonces, ¿cómo ve finalmente ese ajuste entre lo que va a ser continuidad de este gobierno, considerando que también han habido miradas críticas desde la izquierda respecto a lo que el gobierno ha llevado adelante? ¿Y cómo lo ve eso en comparación, digamos, en competencia con Carolina Toá? Hay que ver qué pasa con el Partido Comunista, pero uno de los nombres es Janet Jara, es decir, con ministras de este gobierno, exministras de este gobierno. Nosotros estamos muy orgullosos del gobierno del presidente Boric y creo que el haber tenido que abordar una triple crisis de seguridad, una crisis económica y también una crisis institucional muy profunda, requirió también que buscáramos no solamente el quedar conformes con nuestras ideas, sino lograr esas ideas. Y eso con un Congreso en contra y con todas estas crisis andando, requiere el poder tener una mirada estratégica de cambio, pero también el poder ir concretando esos cambios. Y por eso la reforma de pensiones, 40 horas, copago cero, la ley integral contra la violencia, la ley Papito Corazón, son elementos que van en esa línea. Lo que creemos es que esto requiere además una mirada coalicional, y por eso también dentro de nuestras determinaciones también estamos muy convencidos de que hay que profundizar la coalición de gobierno y que precisamente por eso tiene mucho sentido participar de una primaria amplia y diversa, que sea competitiva y que permita de alguna forma pensar no solamente a 4 años plazo, sino cómo podemos pensar en términos de las próximas décadas, porque el desafío del desarrollo que tenemos hoy día en Chile, con fórmulas que nos están proponiendo la derecha, que es básicamente bajar los impuestos y desregular nuestro sistema de permiso, no alcanza para poder pensar en un desarrollo realmente sostenible, desde no solo la desigualdad, sino la propia capacidad que tengamos de crecer. Si tenemos hoy día los desafíos de la crisis climática, la crisis de cuidado, el envejecimiento de las personas, también la automatización, no podemos pensar de que una fórmula de los años 90 nos va a servir para Constanza. eso. Creo que en eso nosotros Toá tenemos sería una una lectura fórmula de que los 90. podemos proponer desde la experiencia del gobierno del presidente, pero también pensando sobre todo en el futuro de nuestro país. ¿Y Carolina Toá les parece? ¿Fórmula de los 90? No, ella fue ministra del gobierno del presidente, valoramos mucho su legado también. Lo que me refiero tiene que ver con las fórmulas que repiten una y otra vez que la única forma de crecimiento de Chile es bajando los impuestos y aplicando las mismas medidas que se aplicaron anteriormente. Ya. Eso es más bien la derecha. La derecha ha planteado de que ellos creen que ese es el camino al crecimiento y que hoy día ni siquiera se puede hablar de desigualdad de nuevo, porque no sería la centralidad. Nosotros creemos que un crecimiento armónico también requiere el pensar quién crece cuando Chile crece, y lo primero es volver a crecer, pero para volver a crecer tenemos que pensar en una economía de nuestro siglo, no del siglo XX. Para terminar, no me contestó cómo convencieron a Gonzalo Vinter, pero quiero preguntarle otra cosa ahora. ¿Quién va a ser el generalísimo o la generalísima de campaña? ¿Tomás Bodanovich? No, eso le corresponde al futuro presidente de Chile. Él va a ir determinando poco a poco su equipo y va a ir informando de eso, pero hoy día estamos muy contentos por la unanimidad del día de ayer y va a ser el propio Gonzalo quien dé esa noticia. Ya, y que este era, voy a decir, no el plan W, porque así se le ha dicho plan W por Vinter, no porque sea el último, pero era plan B porque el primer plan que tenían ustedes era Tomás Bodanovich. ¿Qué tiene Gonzalo Vinter que no tenga Bodanovich? Eso no es tan cierto. ¿No? Yo lo que quiero, no. Porque yo pero sé que fueron hay todos a trascendidos Maipú a de tratar de prensa convencer y a que Tomás normalmente porque viene en la encuesta, es una persona que nosotros además valoramos un montón. Tomás es un tremendo cuadro del partido y sin duda ya nos ha dicho va a estar a disposición de la candidatura.
pero tuvimos una conversación muy, muy intensa con el alcalde y nosotros nunca proclamamos a otra persona. Lo que tuvimos fue conversación con distintos liderazgos del partido y rápidamente también nos convencimos de que el compromiso que tenía con los habitantes de Maipú era un compromiso también del partido, que era parte de lo que nosotros queríamos defender como Frente Amplio. Y Gonzalo ya hace mucho tiempo era un candidato natural para el partido, pero la paternidad apareció y eso también fue un tema para ir discutiendo. Entonces, en el fondo, nosotros de verdad somos un partido que discute no solo con sus liderazgos, sino con los 150 representantes del Comité Central, que ayer se mostraron de forma unánime a favor de Gonzalo, cosa que no había pasado con anterioridad con ninguna otra persona. Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Pauta Análisis. Que tenga un buen día y un buen fin de semana. Sí, voy a tener un buen día. Espero que ustedes también. Gracias, muy Constanza. amable. Muchas gracias.